Bienvenidos a un nuevo episodio de Escudos que Salvan Vidas. Soy Aileen y hoy vamos a tratar un tema que, aunque parezca cotidiano en los hospitales, es la delgada línea entre la salud y el riesgo. Me acompañan mis colegas Eliana y Bárbara. Así es, hoy vamos a estar hablando, desmitificando y profundizando sobre el uso del equipo de protección personal. Recordemos, esto no es solo usar una bata, esto es mucho más, esto es una ciencia. Y por eso hoy tenemos el honor de recibir a una verdadera experta en la materia. Está con nosotros la licenciada Margie del área de infectología. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias y encantada de estar aquí en esta entrevista para aclarar esos puntos del equipo de protección. Muchísimas gracias que esté aquí. Licenciada, antes de entrar en detalle, ¿sabía que según la OMS, durante la pandemia del COVID-19, un inadecuado uso del equipo de protección personal ocasionó que más de 115,000 trabajadores del área de la salud se infectaran solo en meses? Para usted, el equipo de protección personal es un escudo que salva vidas tanto del personal de salud como de los pacientes. Sí, así es. Es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de estos materiales, a través de estos dispositivos, nos va a permitir a nosotros como trabajadores de salud evitar, bien sea la propagación de infecciones a pacientes y de protegernos a nosotros como trabajadores. Entonces es fundamental no solamente la utilización, sino cómo nosotros lo vamos a utilizar, es decir, es lo que se denomina el uso racional de los equipos de protección, saber en qué momento y cómo lo voy a utilizar. Porque ¿qué es lo que pasa cuando la OMS dice que hay tantas cantidades de trabajadores? Que nosotros los utilizábamos, pero muchas veces nosotros al retirar el equipo, el momento era cuando nosotros teníamos el mayor riesgo. Nuestro riesgo no estaba cuando nosotros nos colocábamos el equipo, era cuando nosotros nos retirábamos el equipo, que si no lo hacíamos de manera apropiada, es cuando nosotros teníamos el riesgo de infectarnos. ¡Wow! ¡Qué interesante todo esto! Esto es toda una responsabilidad. Ahora, para que nuestro público lo tenga presente, ¿cuáles serían los elementos esenciales que conforman el equipo de protección personal y en qué orden deberíamos de pensar en ellos? Sí, fíjate, tenemos lo que son los gorros, las mascarillas y los respiradores N95, KN95, los lentes o las caretas y las batas de protección. ¿Cómo nosotros nos vamos a ir vistiendo? Entonces, ¿qué es lo que primero nosotros nos debemos de colocar, verdad? ¿Y bajo qué forma? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Aún cuando yo les nombré todos estos materiales, lo primero realmente, que aunque no forma un equipo de protección, es lo que nosotros vamos a hacer y es la higiene de manos. Nosotros nos realizamos la higiene de manos. Posteriormente, ¿qué nos vamos a ir colocando? ¿Cómo nos vamos a vestir? Entonces nos vamos a colocar el gorro, que en este momento ahorita no se los traje, nos colocamos el gorro. Posteriormente nos vamos a colocar ¿qué? Vamos a utilizar lo que es la protección a nivel de vías respiratorias. Va a depender de qué tipo de pacientes o de medidas de aislamiento nosotros vayamos a tener, no vayamos a tener, el paciente va a tener. Si es un aislamiento por microgotas o aislamiento por gotas. Entonces, si es por gotas, realmente vamos a utilizar las mascarillas 4 tiras. Los aislamientos por microgotas vamos a utilizar los respiradores N95 o KN95. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia? No estoy entendiendo. Entonces, esto va a representar en la forma de diseminación de las enfermedades. Enfermedades como son tuberculosis, sarampión y en los últimos tiempos el COVID, utilizamos las mascarillas N95 porque esas pequeñas microgotas pueden llegar a traspasar esta barrera. Esta barrera solamente tiene 3 capas, a diferencia de estas que tienen 5 capas. Entonces, esta barrera de 5 capas me permite a mí como trabajador protegerme. Es básicamente la diferencia. Por eso debemos de saber qué tipo de aislamiento respiratorio vamos nosotros a cumplir. Una vez que nosotros nos coloquemos, vamos a colocarnos las batas. Ojo, esto se va a colocar de manera correcta. Siempre las mascarillas que tapen, o sea, nariz y boca. No se puede colocar una mascarilla y que permanezca la nariz afuera. O sea, ese es el uso inadecuado de un equipo de protección. Un ejemplo muy claro. Y allí el riesgo.
Totalmente porque realmente no estás cumpliendo la función que estaría haciendo. Exacto. Muchas veces con las mascarillas N95, entonces te la colocabas una sola liga, ellas hacen una presión muy fuerte que cansa, o sea, en 5 minutos probablemente ustedes no se cansen, pero cuando tú estás 2 horas, 3 horas, 5 horas, la presión, las marcas y las lesiones que nosotros teníamos como trabajadores de salud era muy importante. Entonces, que de repente, ¿qué hacías? Por el cansancio, no te las llevabas a colocar. Y el simple hecho que tú tuvieses una abertura, pues ya tú estabas en riesgo. Entonces, esas eran las razones por las cuales los trabajadores se llegaron a infectar durante la pandemia. Posteriormente nos colocamos la bata. La colocación de la bata es simple. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a retirar la bata? Entonces, primero los amarres de la bata nosotros lo vamos a hacer, no es que vas a hacer un nudo de tal manera que tú no lo puedas soltar, tú vas a hacer unos lazos, tú sueltas los lazos y tal cual como la forma en la que nosotros nos enseñaron del retiro de la bata de la técnica estéril, quirúrgica, esa es la forma. Tú tomas aquí y tú las vas deslizando y vas invirtiendo. Bajo esa forma tú te la vas a retirar. Esa es la forma de retiro, pero recuerden que también tenemos guantes. Entonces, tú cuando vayas a retirar, tú primero te retiras guantes y después retiras batas. Y bueno, para tener presente y claro en nuestra audiencia, la Organización Mundial de la Salud define el equipo de protección personal como un conjunto de herramientas, como usted había mencionado antes, protección ocular, guantes, gorros, batas, que nos protegen y crean una barrera contra microorganismos y agentes infecciosos. Minimizando el riesgo a que nosotros estemos expuestos a agentes físicos, químicos y biológicos. A veces el cansancio o la rutina nos hace a nosotros bajar la guardia. ¿Cuáles son los riesgos principales al tratar con pacientes que tienen infecciones transmisibles y no usar el equipo de protección personal adecuado? Cuando bajas la guardia vas a tener dos problemas. Uno, o que tú te infectes o que tú seas un diseminador de microorganismos. Entonces tú lo que vas a hacer es que vas a permitir el contagio. Esas son las dos fundamentales y a veces nosotros pensamos de manera un poco egoísta porque nosotros siempre vamos a pensar única y exclusivamente en nosotros como trabajadores de salud. Y realmente hay que pensar bajo dos campos, o sea, esos son tus dos áreas. Si yo bajo la guardia como profesional, significa que, por ejemplo, estoy haciendo un procedimiento y no me coloqué los lentes de protección. Yo me coloqué mis lentes y entonces, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo el procedimiento y digo, no, yo estoy segura. Pero resulta que cayó y me cayó en el ojo. Entonces, ¿qué riesgo tengo? Cuando tú tienes salpicaduras, por ejemplo, a nivel de ojos, si es por sangre, vas a tener riesgo de hepatitis B, C o VIH o sífilis. Esos son los riesgos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si resulta que yo estoy en un aislamiento respiratorio con un paciente y no utilizo de manera adecuada? Imagínense que ustedes tienen un paciente con TBC o un paciente con sarampión y apenas están ingresando sarampión y ustedes están utilizando una mascarilla 4 tiras. Realmente ustedes dicen, yo estoy protegida, pero no, porque ustedes están utilizando el equipo inadecuado, porque el equipo que corresponde para esas patologías es una mascarilla N95. Ahí ustedes están en riesgo. Y ustedes están pensando, chévere, o una mascarilla de tela, porque muchas veces en algunos hospitales, algunos centros no se disponen de los equipos descartables y se utiliza los otros tipos de mascarillas. Y también está siendo inadecuado, Claro. porque no corresponde la cantidad de filtros a la exposición que vas a tener. Las batas de protección realmente son batas que te van a evitar que tu ropa esté en contacto con fluidos o líquidos. Entonces, eso es la protección. ¿Cuándo está en riesgo la utilización de esta? Es cuando tú estás haciendo algún procedimiento que es estéril y tú, por tener una bata de protección que no es estéril, la estás utilizando como si es estéril. O sea, esa va a entrar el riesgo. ¿Quién entra el riesgo ahí? ¿El paciente o yo?
No, tú no estás en riesgo, exactamente. El que está en riesgo es el paciente. Entonces, por eso siempre nosotros debemos de ver las dos vertientes y nosotros siempre a veces estamos viendo una sola, o sea, nosotros a veces estamos así. Y tienes que ampliar ese campo. Debemos. Cuidarnos nosotros y cuidar al paciente. Claro. Mira, si nosotros no nos aprendemos a cuidar de nosotros, es casi imposible que tú aprendas a cuidar del paciente. Claro. Primero te cuidas para que tú puedas ayudar a cuidar a otros. Claro, y que vemos que el desconocimiento crea vulnerabilidad. Así es. Licenciada, y seguramente en tantos años de trayectoria ha visto de todo un poco. ¿Tiene alguna situación donde haya dicho, wow, menos mal tenía mi equipo de protección? Sí, sobre todo en el área quirúrgica. En el área quirúrgica, como te dije, cuando nosotros entramos, por ejemplo, en procedimientos que son estériles, yo tuve la oportunidad de trabajar en quirófano y estar instrumentando. Muchas veces cuando estás instrumentando, o por la rapidez, bien sea que sean emergencias o porque tú dices, no, eso es sencillito, eso es rapidito. Tú te colocas, perfecto, te colocas tus gorros, tus batas estériles, todo, y tú no te colocas los lentes de protección. Pero cuando están en pleno, por eso es que hago énfasis en esto, porque cuando están en pleno procedimiento y sucede, tú dices, es la importancia. Porque es que tú ni siquiera te das cuenta en qué momento sale el líquido, porque tú no sabes de dónde salió el líquido. Pero tú lo único que sabes es que tú ni siquiera puedes ver bien porque tu visor está totalmente mojado y está impregnado. Muchas veces era sangre. Entonces, más bien me tocaba que cambiarme, porque así como a su vez era descartar, era que permitieran limpiar todo y volver a colocar. Y es ahí cuando tú dices, wow, lo que es el deber ser. Licenciada, esta pregunta nos interesa mucho, sobre todo a nosotras que estamos comenzando. ¿Qué recomendaciones les da a los estudiantes de enfermería para que ellos tengan una buena capacitación sobre el uso correcto del equipo de protección personal y no hacerlo solamente por cumplir? Mira, la mejor forma es a través de la concientización. O sea, yo debo de pensar que yo lo estoy utilizando es porque yo me voy a proteger. No es porque a mí una ley, no es porque a mí el profesor, no es porque la jefa de enfermeras que estoy de pasantías me está obligando. No, es porque me voy a cuidar. Y como les dije hace un momento, para cuidar de otros tengo que aprender a cuidarme. Nadie te va a cuidar a ti. Entonces nosotros somos trabajadores de salud. Brindamos cuidados, especialmente nosotros en enfermería. Debemos aprender a cuidarnos y eso se nos olvida mucho. Entonces es crear conciencia de que nos vamos a cuidar, de que como les dije, no es porque ella no lo utiliza, yo no lo voy a utilizar. No, es porque yo sé que voy a estar en riesgo. Entonces voy a utilizar la mascarilla, ay, me da calor, no puedo respirar, no puedo caminar, qué fastidio. No es un fastidio, porque cuando tú tienes el paciente y cuando tú te enteras y cuando nosotros vamos y decimos, el paciente está positivo, necesitamos saber qué utilizaste, cuánto tiempo estuviste expuesto, dime cuántas veces entraste, dime qué hiciste, te lavaste las manos, es cuando ahí entran prácticamente en pánico, porque es cuando ahí te viene la conciencia y tú dices, no lo utilicé, y sí me lo proporcionaron. ¿Ves? Entonces es conciencia, no es porque me está obligando, porque claro, hay momentos en que te obliga la ley, pero tú lo tienes que hacer porque te vas a cuidar, no porque te esté obligando. Exactamente. Wow, qué interesante saber todo esto. Es una lluvia de conocimientos y que lo que mencionábamos anteriormente, cuando nosotros no conocemos, no utilizamos bien y ahí es donde cae totalmente el riesgo y de verdad, muchas veces incluso hasta los mismos pacientes, ellos no saben que existen hasta otros tipos de mascarillas y simplemente se colocan, como usted dice, una de tela que ellos piensan que están siendo protegidos totalmente. Bueno, no podemos olvidar lo que vimos recientemente en COVID. Se vio demasiada improvisación por necesidad. Existen criterios científicos reales que hablen sobre la reutilización o extensión del equipo de protección personal. Y algo que nos genera también intriga, porque aún utilizando el equipo, seguían habiendo tantos contagios del profesional. Ok, te voy a responder la segunda
y después me vuelves a repetir la primera. Ok. Porque habían tantas personas con infecciones, habiendo materiales y equipos bien. Ocurría lo que hace un momento me dijeron. Por cansancio, el personal de salud se agotaba. Eran jornadas muy fuertes y no solamente, o sea, era a nivel mundial jornadas fuertes, jornadas de 12 horas, 24 horas. El cansancio hace que tú bajes la guardia. Al tú bajar la guardia, los equipos de protección a veces no te los colocabas de manera correcta. A veces sucedían paros y tenías que entrar. Y cuando entrabas, era la urgencia de entrar, que a ti se te olvidaba colocarte un equipo. Ejemplo, no te colocabas los lentes o de repente te colocabas los respiradores, pero no te lo colocabas de manera adecuada. Y en el momento que tú te retirabas los equipos, lo hacías también de una manera inadecuada. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, nosotros en el centro, nosotros evidenciamos que los trabajadores que se llegaron a infectar, la mayor porcentaje no era porque se infectaban dentro del hospital o dentro de la institución, es porque a su vez nosotros no éramos un personal que estábamos aislados, nosotros también compartíamos con nuestra familia y aun cuando tratábamos de tener una distancia, de tener protección, era una enfermedad que era una pandemia, estaba en todos lados. Entonces, desde el mismo instante que tú salías, tú estabas en riesgo, porque igualito muchas personas afuera en la calle seguían con la infección. Y eran agentes prácticamente multiplicadores porque no siempre tampoco se llegaban a utilizar de manera correcta la mascarilla. Entonces el riesgo era tan alto, que es uno de los documentos de la OMS que lo dice, el riesgo era tan alto como trabajar en un hospital que estar afuera, compartiendo estando en la calle. Creo que me hiciste otra pregunta que era ¿por qué era...? Que cómo, o sea, si había bases científicas en la reutilización O extensión del equipo de Fíjate protección. qué pasó en pandemia. Nosotros llegamos a reutilizar equipos, específicamente los respiradores N95. ¿Por qué? Era una pandemia, había escasez. Los distribuidores de estos productos realmente no se dieron abasto porque no es que era Venezuela, no es que era Caracas, es que era a nivel mundial y todo en el mismo momento. Entonces, no, por supuesto que era imposible tener la disponibilidad para la gran demanda. Fue como una medida desesperada a la situación que se estaba viviendo. Fue una medida de respuesta. Sí. ¿Qué clase tan magistral hemos tenido hoy? Gracias, licenciada, por recordarnos que el equipo de protección personal no es solo un accesorio, sino es nuestra primera línea de defensa. Según la OMS y el CDC, su uso correcto, como usted lo dijo, rompe la cadena de infecciones, salvando tanto de vidas de profesionales como de pacientes por igual. Wow, de verdad, totalmente de acuerdo con esto. Y yo me quedo con que el equipo de protección personal no nos hace invencibles, nos hace profesionales responsables. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos para más contenido de salud. Nunca subestimen su escudo. Recuerden escanear el código QR que aparecerá en pantalla para que tengas más información. Muchísimas gracias, licenciada. A ustedes por la licenciada. invitación.